Hola, 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 mis adorados chismosos y chismosas del Internet. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para el drama, porque hoy tenemos un tema que va a explotar la Internet. Yo soy, y les doy la más cordial bienvenida a mi canal, su fuente número uno de chismes jugosos, análisis profundo y bueno, un poquito de fangirleo admitido, sobre nuestros famosos favoritos. Hoy, como ya habrán adivinado por el título y la miniatura, vamos a hablar de una pareja que ha mantenido a todos en vilo, una pareja que nos ha hecho suspirar, teorizar y prácticamente convertirnos en detectives de Internet, Ande Ercel y Kerem Bürsin. Sí, amigos, Ande y Kerem. Esos dos que nos robaron el corazón en Senkalkapm, y que al parecer, nos siguen robando el corazón fuera de la pantalla. Porque admitámoslo, después de que su relación terminó, las teorías no han hecho más que crecer. ¿Siguen en contacto? ¿Se odian? ¿Fue todo una farsa para la serie? ¿O la más emocionante de todas, siguen enamorados en secreto? Hoy vamos a desmenuzar todo esto. Vamos a analizar cada declaración, cada foto, cada interacción sospechosa en redes sociales, y vamos a tratar de responder la pregunta que todos nos hacemos: ¿hay posibilidades de reconciliación? ¿O es que, a pesar de todo, Ande y Kerem siguen siendo almas gemelas destinadas a estar juntas, aunque lo nieguen? Antes de que nos metamos de lleno en el chisme, quiero recordarles que este es un espacio para la diversión y el entretenimiento. No tenemos la verdad absoluta, solo especulamos basándonos en la información disponible. Así que, por favor, mantengamos la buena vibra en los comentarios, nada de insultos ni ataques personales. Y por supuesto, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos, porque siempre tengo chismes fresquitos listos para compartir. Y ahora sí, vamos a empezar a destapar este misterio. Prepárense porque aquí vamos. Para entender realmente el drama, tenemos que recordar un poquito cómo empezó todo. Ande y Kerem se conocieron en el set de Senkalkapm, una comedia romántica turca que arrasó en todo el mundo. La química entre ellos era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Y obviamente los fans enloquecieron. Las miradas, las sonrisas, los gestos, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad y profesionalismo. Al principio ambos negaron cualquier tipo de relación, insistiendo en que eran solo buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero como suele pasar, las pruebas eran demasiado evidentes. Fotos saliendo juntos, comentarios cariñosos en redes sociales, testigos que los vieron en actitudes comprometedoras, al final, no pudieron ocultarlo más. ¡Boom! Confirmaron su relación. El mundo de las telenovelas turcas estalló de alegría. Era como si sus personajes en la serie, hubieran cobrado vida. Su relación fue intensa, apasionada y muy pública. Viajaban juntos, se dedicaban mensajes románticos en redes sociales, se apoyaban mutuamente en sus proyectos. Parecía que habían encontrado a su media naranja. Eran la pareja perfecta. Los fans estábamos felices, creyendo en el amor verdadero. Pero como en toda buena telenovela, la felicidad no duró para siempre. De repente comenzaron a surgir rumores de crisis. Que si ya no se seguían en Instagram, que si ya no se les veía juntos, que si tenían proyectos separados, todas las señales apuntaban a lo peor. Y lamentablemente los rumores se confirmaron. Ande y Kerem anunciaron su separación. La noticia fue un shock para todos. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se habían separado? Las especulaciones no tardaron en aparecer. Que si Kerem era demasiado celoso, que si Ande quería enfocarse en su carrera, que si había terceras personas involucradas, la verdad es que nunca supimos la razón exacta de su ruptura. Ambos se mantuvieron muy discretos al respecto, lo cual, hay que decirlo, es bastante admirable en el mundo del espectáculo. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Porque a pesar de la separación, los fans nunca perdieron la esperanza. ¿Por qué? Porque la química entre Ande y Kerem era demasiado fuerte para ser ignorada. Y porque después de la ruptura han habido una serie de eventos que han alimentado las teorías de una posible reconciliación. Vamos a analizar algunas de las pruebas más convincentes. Primero, las interacciones en redes sociales. Si bien ya no se siguen mutuamente en Instagram, una decisión que muchos interpretaron como una forma de marcar distancia, han habido ocasiones en las que han dado me gusta a publicaciones relacionadas con el otro o han comentado indirectamente sobre temas que ambos comparten. Por ejemplo, Ande ha dado me gusta a fotos de los perros de Kerem, y Kerem ha reaccionado positivamente a proyectos en los que Ande ha participado. Pequeñas cosas quizás, pero que para los fans son señales claras de que siguen en contacto y que se preocupan el uno por el otro. Segundo, las declaraciones ambiguas.
En varias entrevistas, tanto Ande como Kerem han sido preguntados sobre su relación, y sus respuestas han sido, digamos, interesantes. No han negado rotundamente la posibilidad de una reconciliación, ni tampoco la han confirmado. Han dicho cosas como nunca digas nunca o el tiempo dirá. Lo que obviamente alimenta la esperanza de los fans. Si realmente se odiaran, no lo negarían tajantemente. ¿Por qué dejar la puerta abierta? Tercero, los proyectos futuros. Se rumorea que ambos podrían participar en proyectos similares en el futuro. Ya sea en la misma serie, en la misma película, o incluso en campañas publicitarias conjuntas. Esto podría ser simplemente una coincidencia, o podría ser una estrategia para capitalizar la popularidad de la pareja. Pero también podría ser una señal de que ambos están dispuestos a trabajar juntos nuevamente, lo que podría abrir la puerta a una reconciliación. Cuarto, y quizás lo más importante, la química. Como dije antes, la química entre Ande y Kerem es innegable. Incluso en las fotos y vídeos que han circulado después de su ruptura, se puede sentir la conexión entre ellos. Las miradas, las sonrisas tímidas, los gestos sutiles, todo indica que todavía hay sentimientos muy fuertes entre ellos. Y eso es algo que no se puede fingir. Pero por supuesto, también hay argumentos en contra de una posible reconciliación. Primero, el tiempo. Ha pasado ya un tiempo considerable desde su separación, y ninguno de los dos ha hecho un movimiento definitivo para volver a estar juntos. Si realmente estuvieran destinados a estar juntos, ¿no habrían intentado reconciliarse ya? Segundo, sus vidas profesionales. Ambos están muy enfocados en sus carreras, y tienen agendas muy apretadas. Tal vez no tengan tiempo para una relación en este momento. O tal vez, la presión de la fama y los horarios exigentes fueron precisamente lo que causó su ruptura en primer lugar. Tercero, la posibilidad de que hayan seguido adelante. Es posible que ambos hayan conocido a otras personas y hayan formado nuevas relaciones. No podemos asumir que están esperando el uno por el otro eternamente. La vida sigue y es posible que hayan encontrado la felicidad con otras personas. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Ande y Kerem son almas gemelas destinadas a estar juntas, o simplemente fueron una pareja que tuvo su momento y luego siguió su camino? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Solo ellos dos tienen la respuesta. Pero desde mi punto de vista, creo que hay motivos para tener esperanza. La química entre ellos es innegable, las señales ambiguas son intrigantes, y la posibilidad de proyectos futuros conjuntos es emocionante. Creo que todavía hay una chispa entre Ande y Kerem, y que existe la posibilidad de que vuelvan a estar juntos en el futuro. Por supuesto, también es importante ser realistas. No podemos obligarlos a estar juntos si no quieren. Y debemos respetar sus decisiones, sean cuales sean. Pero como fans, tenemos derecho a soñar y a teorizar. Y en mi opinión, la historia de Ande y Kerem aún no ha terminado. Todavía hay capítulos por escribir. Y estoy ansiosa por ver cómo se desarrolla esta telenovela de la vida real. Ahora hablemos un poquito de lo que podría estar impidiendo esa reconciliación, asumiendo que ambos todavía sientan algo el uno por el otro. La presión mediática, sin duda, es un factor importante. Estar constantemente bajo el escrutinio público con cada movimiento analizado y cada palabra interpretada, puede ser agotador y estresante. Tal vez ambos necesiten un respiro de toda esa atención antes de considerar volver a estar juntos. También podría haber temas personales sin resolver. Problemas de comunicación, inseguridades, diferencias de opinión, todas las parejas tienen sus desafíos, y Ande y Kerem no son la excepción. Tal vez necesiten tiempo para trabajar en esos problemas individualmente antes de poder abordarlos como pareja. Y por supuesto, la fama. La fama puede ser una bendición y una maldición. Puede abrir puertas y brindar oportunidades increíbles, pero también puede generar celos, envidia y desconfianza. Tal vez Ande y Kerem necesiten encontrar una manera de equilibrar sus carreras con su relación, y asegurarse de que la fama no los consuma. Pero a pesar de todos estos obstáculos, creo que el amor puede superar cualquier cosa. Si Ande y Kerem realmente se aman, encontrarán una manera de superar sus desafíos y volver a estar juntos. Solo necesitan tiempo, paciencia y quizás un poco de ayuda de sus amigos y familiares. Así que, ¿cuál es mi predicción final? Creo que hay un 60% de posibilidades de que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos en el futuro. No sé cuándo ni cómo, pero creo que la química entre ellos es demasiado fuerte para ignorarla. Y creo que ambos se arrepentirían si dejaran pasar esta oportunidad. Pero al final, la decisión es suya. Y solo espero que hagan lo que los haga felices, ya sea juntos o separados. Y como fans debemos apoyarlos en su decisión, pase lo que pase. Porque lo importante es que sean felices y que sigan haciendo lo que aman. Y si eso significa estar juntos, pues mucho mejor.
Uf, qué vídeo tan intenso. Hemos analizado todo, desde el principio de su relación hasta las últimas especulaciones de reconciliación. Hemos visto las pruebas, los argumentos en contra, y las posibles razones por las que aún no están juntos. Hemos teorizado, soñado y bueno, quizás nos hemos emocionado un poquito de más. Pero eso es lo que pasa cuando hablamos de Hande y Kerem. Son una pareja que despierta pasiones. En resumen, la relación de Hande y Kerem es un misterio que sigue intrigando a fans de todo el mundo. A pesar de su separación, la química entre ellos es innegable y ha habido una serie de eventos que alimentan la esperanza de una reconciliación. Sin embargo, también existen obstáculos importantes, como la presión mediática, los problemas personales y la posibilidad de que ambos hayan seguido adelante. Al final, solo ellos dos tienen la respuesta y como fans, debemos respetar sus decisiones y desearles lo mejor. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir mis teorías y chismes con ustedes, y me encanta leer sus comentarios y opiniones. Recuerden que este es un espacio para la diversión y el entretenimiento, así que mantengamos la buena vibra y el respeto mutuo. Ahora sí, llegó el momento de interactuar. Quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Cuáles son sus teorías? ¿Qué es lo que más les gusta de esta pareja? Dejen sus comentarios abajo, los leo todos y me encanta saber sus opiniones. Y por favor, sean respetuosos. Podemos estar apasionados, pero siempre desde el respeto. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den un me gusta. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Hande y Kerem. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque siempre tengo chismes fresquitos listos para compartir. Los quiero un montón, gracias por estar ahí, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el chisme es cultura. Cara guiño.